Era una mañana normal en la Cornell Middle School en McKeesport, Pensilvania. La campana de la escuela acababa de sonar. Los estudiantes corrían por los pasillos, los maestros llamaban a clase, pero faltaba una alumna. Tanya Catch, de 14 años, no estaba en su clase. Estaba faltando a la escuela y no era la primera vez. Pero esta vez, el final sería diferente. Cuando intentaba salir del edificio sin ser vista, de repente se encontró cara a cara con Tom House, el guardia de seguridad de la escuela. Tanya contuvo la respiración. Temía que él la llevara con el director, pero el hombre de 38 años solo sacudió la cabeza y sonrió. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Será nuestro pequeño secreto». Nadie podía imaginar que ese encuentro marcaría el inicio de una pesadilla que duraría 10 años. Unas horas más tarde, su padre esperaba en la tarde a que Tanya volviera a casa desde la escuela. Pero ella nunca regresó. La policía fue alertada. Comenzó una búsqueda a nivel nacional. Carteles de personas desaparecidas con su rostro aparecieron en centros comerciales, gasolineras y patios de escuelas. Pero no había rastro de Tanya. Los años pasaron y no surgieron nuevas pistas. El caso se enfrió. Pero entonces, una década después, una llamada de emergencia llegó a la policía. La voz al otro lado de la línea dijo: «Sé dónde está Tanya Catch». La dirección que dio era la de Tom House, el guardia de seguridad de la escuela. Lo que los oficiales descubrirían allí dejaría a todo un país en estado de shock. Tanya Catch nació el 14 de octubre de 1981 y creció en la pequeña ciudad de Monongahela, en Pensilvania. Sus padres, Jerry y Sherry, fueron al principio una pareja feliz. Pero con el tiempo, su matrimonio se deterioró y cuando Tanya tenía 11 años, se produjo la separación definitiva. Mientras que su padre Jerry obtuvo la custodia exclusiva, su madre Sherry cayó en una espiral descendente. Tanya creció con sus cambios de humor. A veces era cariñosa y atenta, y otras veces impredecible y distante. Su padre hizo todo lo posible por darle un hogar estable, pero ser un padre soltero no era fácil. Unos años más tarde, Jerry conoció a otra mujer, Joanne. Poco después, se mudó con Tanya a McKeesport, una ciudad a unos 30 minutos de distancia. Para Jerry era un nuevo comienzo, pero para Tanya fue el inicio de una época difícil. McKeesport tenía mala reputación. La tasa de criminalidad era alta y la vida allí era más dura que en su antiguo hogar. Pero ese no era el único problema al que se enfrentaba. La relación con su madrastra era tensa. A menudo se sentía excluida e ignorada. Su padre parecía prestarle más atención a Joanne que a ella, y en sus ojos se convirtió poco a poco en una extraña dentro de su propia familia. El cambio de escuela tampoco ayudó. En la nueva escuela, la Cornell Middle School, rápidamente se convirtió en el blanco del acoso escolar. Los demás estudiantes no la aceptaban y sus intentos de encajar fracasaban una y otra vez. Finalmente, se convirtió en una marginada, lo que le causó un gran dolor. Con el tiempo, empezó a cambiar. Se volvió más callada, más reservada, pero también más rebelde. Empezó a faltar a la escuela, fumaba a escondidas y buscaba una forma de escapar de su situación. Su padre y Joanne estaban preocupados, pero la distancia entre ellos y Tanya seguía creciendo. Las conversaciones terminaban en discusiones y ella se sentía cada vez más incomprendida. Entonces, comenzó a escaparse de casa con regularidad. Desaparecía durante algunos días y luego regresaba sin una explicación, sin decir una palabra sobre dónde había estado. Su padre la reportaba como desaparecida cada vez, pero ella siempre volvía. Con el tiempo, la policía dejó de tomar los informes en serio. Para ellos, Tanya era solo una adolescente rebelde que se oponía a su familia, pero nadie podía imaginar que su próxima huida no sería como las anteriores. Esta vez, no volvería después de unos días. Esta vez, desaparecería durante 10 años y acabaría en una situación que nadie habría podido prever. La Cornell Middle School nunca fue un lugar en el que Tanya se sintiera cómoda. El acoso que sufría y la sensación de no encajar hacían que su día a día fuera difícil. Pero había una persona que le prestaba atención, y no era otra que Tom House. Tom era el guardia de seguridad de la escuela. Tenía 38 años, llevaba varios años trabajando allí, y para la mayoría de los estudiantes
no era más que una figura adulta discreta en el fondo. Pero para Tanya, pronto se convirtió en alguien en quien podía confiar. Todo comenzó con pequeños gestos. Él la notaba en los pasillos, le preguntaba cómo estaba y le hacía cumplidos. A diferencia de los maestros o sus compañeros, parecía realmente interesado en ella. La escuchaba cuando hablaba de sus problemas en casa y le hacía sentir que alguien la entendía. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más largas y personales. Tom le contaba sobre su propia vida, sobre sus preocupaciones y dificultades. Construyó con ella una especie de amistad, o al menos eso parecía para Tanya, pero lo que ella no entendía era que estaba atrapada en un caso clásico de manipulación y grooming. Poco a poco, Tom comenzó a susurrarle que sus padres no la comprendían, que solo intentaban controlarla en lugar de ayudarla de verdad. «Te mereces ser feliz», le dijo un día, «y yo puedo darte eso». Sus palabras sonaban tentadoras. Tanya llevaba mucho tiempo sintiéndose incomprendida y de repente apareció alguien que le ofrecía una alternativa, una vida en la que no tendría que sentirse sola. Él empezó a hacerle cumplidos sobre su apariencia, a tocarle el hombro o el brazo de manera aparentemente casual, a construir cada vez más cercanía física. Fue un proceso lento y silencioso, y antes de que Tanya se diera cuenta, ya estaba atrapada en su red. Un día encontró una nota en su casillero, un breve mensaje de Tom en el que le sugería que se vieran fuera de la escuela. Le pedía que le avisara si estaba interesada. Tanya estaba emocionada. Nunca antes nadie se había interesado tanto por ella. Nunca antes había sentido que realmente importaba para alguien. Así que aceptó la invitación. Al principio, solo fueron pequeños encuentros inofensivos. Una conversación aquí, un paseo allá. Pero luego, Tom comenzó a hacerle promesas más grandes. «Deberías escaparte de casa», le dijo un día. «Yo cuidaré de ti. Te daré la vida que te mereces». Al principio, Tanya dudó. ¿Era realmente una solución? ¿Podría simplemente dejar atrás su hogar? Pero Tom sabía cómo disipar sus dudas. «Si te quedas aquí, serás infeliz», le dijo. «Eres infeliz, pero conmigo serás libre». Y así comenzó a trazar un plan que haría que Tanya no desapareciera solo por unos días, ni por unas semanas, sino por 10 años de su vida. La noche del 9 de febrero de 1996, Tanya se fue a su habitación como de costumbre. Su padre, Jerry, y su madrastra, Joan, no sospechaban nada, pero lo que no sabían era que Tanya ya había tomado una decisión, y en pocas horas su vida cambiaría para siempre. En la madrugada del 10 de febrero, salió sigilosamente de la casa. Dejó su pijama en las escaleras del sótano, como si simplemente se hubiera levantado de la cama. Pero en realidad, cerró la puerta detrás de ella y se marchó con nada más que una pequeña mochila, directo a los brazos de Tom House. Tom ya la estaba esperando. Su plan era simple. Primero, Tanya se quedaría con una conocida suya, una mujer llamada Judy Sokol. Judy era conocida por acoger a adolescentes que tenían problemas con sus padres. No hacía preguntas, ofrecía comida y refugio, y Tom aprovechó eso. Tanya se quedó allí por un tiempo, mientras Tom trabajaba en su plan definitivo para hacerla desaparecer por completo. Mientras tanto, Jerry y Joan notaron a la mañana siguiente que Tanya no estaba en casa. Al principio, pensaron que era otra de sus escapadas habituales. Después de todo, lo había hecho muchas veces antes. Pero cuando pasaron las horas y no regresó, Jerry empezó a preocuparse de verdad. La reportó como desaparecida, pero la policía no se lo tomó en serio. «Ya se ha escapado antes», dijeron. «Seguro que volverá pronto». Pero los días se convirtieron en semanas y Tanya seguía desaparecida. Desesperado, Jerry revisó su habitación en busca de pistas. En su diario encontró un nombre que se repetía una y otra vez: Tom. ¿Quién era Tom? Llevó la información a la policía, pero Tom House era una figura de autoridad en la escuela, un hombre tranquilo y discreto. Nadie podía imaginar que tuviera algo que ver con la desaparición de Tanya. Cuando los investigadores lo interrogaron, él interpretó su papel a la perfección. «Sí, conozco a Tanya», dijo. «Me escribió una carta una vez, una carta de enamoramiento, como las que muchos estudiantes escriben. Incluso la entregué a la administración de la escuela porque no quería que nadie malinterpretara la situación». La policía le creyó y lo eliminó de la lista de sospechosos.
Mientras tanto, Tanya seguía viviendo con Judy Sokol. Le tiñeron el cabello, le cambiaron el peinado, modificaron su apariencia para hacerla menos reconocible. Después de aproximadamente un mes, Judy le dijo que tenía que irse, y así, Tom finalmente la llevó a su casa. Lo que Tanya no sabía en ese momento era que el instante en el que cruzó esa puerta era el momento en el que entraba en una cárcel sin rejas. Pensaba que había tomado una decisión, pero en realidad, desde ese momento, ya no tenía elección. Cuando Tanya entró en la casa de Tom House, todavía creía que su nueva vida estaba a punto de comenzar, pero no tenía idea de lo que realmente le esperaba. Tom la llevó directamente a su habitación, un pequeño cuarto escasamente amueblado en la planta superior. «Este será nuestro hogar», dijo con una sonrisa. Pero pronto, Tanya se dio cuenta de que no era solo una amiga que se quedaba con él, era una prisionera. Desde el principio, Tom estableció reglas claras. No podía salir de la habitación, no podía ir a la cocina, ni al baño, a ningún lado. En su lugar, le puso un balde en una esquina del cuarto que debía usar como baño. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave. Nadie podía saber que ella estaba allí. Al principio, Tanya pensó que solo era algo temporal, que pronto podría salir de nuevo. Pero con cada día que pasaba, se hacía evidente que Tom no tenía intención de dejarla ir. Empezó a hacerle sentir miedo. «Si intentas escapar, nadie vendrá a salvarte», le decía. «El mundo te ha olvidado. Nadie te está buscando». Le repetía una y otra vez que su padre estaba contento de que ella se hubiera ido, que su familia no la quería, que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Y después de meses escuchando lo mismo, Tanya comenzó a creerlo. Con el tiempo, algo en Tanya cambió. Tom la castigaba si no hacía lo que él quería. Controlaba lo que comía, cuándo dormía y hasta lo que debía pensar. Todos los días le repetía que su vida fuera de esas 4 paredes había terminado. Le hablaba como si fuera una niña que no podía sobrevivir sin él. Le decía que la amaba, que nadie la amaría como él. Tanya comenzó a depender de él. Dejó de tener pensamientos propios, dejó de tener deseos. Solo existía en su mundo. Y así, con el tiempo, dejó de ver la habitación como una prisión y comenzó a verla como su hogar. Durante 4 años enteros, Tom no le permitió salir de la habitación. Durante 4 años, nadie la vio. Pero luego, en el año 2000, decidió que ya estaba lista, pero no para ser libre, sino para encajar en su doble vida. Le permitió salir de la casa con él, pero con reglas estrictas. Le dio una nueva identidad. A partir de ese momento, ya no era Tanya Catch, era Nikki Diane Allen. No podía decirle a nadie quién era en realidad. Tom la llevaba a las tiendas, le permitía hacer algunas compras, pero siempre la observaba. Cada conversación que tenía estaba bajo su control. Cada vez que miraba a alguien, Tom le recordaba que ella no existía. No era Tanya, no era real. Y así, Tanya siguió viviendo, como una mujer que para el mundo no existía. En el año 2003, 7 años después de su desaparición, Tanya recibió un poco más de libertad. Tom le permitió salir de la casa sola, al menos en apariencia, pero las reglas eran claras. Solo podía ir a ciertos lugares, debía volver siempre a tiempo y no podía hablar con nadie sobre su verdadera identidad. Para entonces, su mente ya estaba completamente transformada. Su antigua identidad como Tanya Catch había quedado atrás. Ahora vivía bajo el nombre de Nikki Diane Allen. La manipulación de Tom la había afectado profundamente y realmente creía que no podía sobrevivir sin él. Uno de los lugares a los que iba con frecuencia era JJ's Deli Mart, una pequeña tienda cerca de la casa de Tom. Allí trabajaba Joe Esparico, el dueño del negocio, junto con su esposa e hija. Desde afuera, su vida parecía perfecta, la vida familiar con la que Tanya siempre había soñado. Joe se dio cuenta rápidamente de que algo no estaba bien con Nikki. Parecía asustada, insegura y con la mente en otro lugar. Nunca hablaba sobre su pasado y evitaba cualquier conversación personal. Pero cuanto más tiempo pasaba en la tienda, más confianza le tenía a Joe. Finalmente, él le ofreció un trabajo. Para Tanya, trabajar en JJ's Deli Mart era como un pequeño rayo de luz. Por primera vez en años, experimentó un poco de normalidad. Conoció clientes, tuvo conversaciones y dejó de sentirse tan aislada. Pero aunque su vida parecía normal desde afuera, Tom seguía controlándola. Él decidía cuándo podía ir a trabajar
y cuánto tiempo podía quedarse. Revisaba con quién hablaba y le recordaba constantemente que no tenía otro lugar a donde ir. A pesar de eso, algo dentro de Tanya comenzó a cambiar. La vida de los Esparico le mostraba un mundo diferente, un mundo donde la gente se trataba con respeto y donde podía ser ella misma. Y entonces, el 20 de marzo de 2006, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Era un día como cualquier otro. Tanya estaba trabajando en la tienda con Joe. De repente, rompió en llanto. Joe se preocupó. Ya la conocía lo suficiente para saber que algo iba mal, pero no tenía idea de qué era. Se acercó a ella y le preguntó con voz tranquila: «¿Qué pasa, Nikki? ¿Puedo ayudarte?». Tanya lo miró con lágrimas en los ojos. Luego tomó aire y susurró: «Mi nombre no es Nikki, mi nombre es Tanya Catch». Joe se quedó inmóvil. Conocía ese nombre. Durante años había oído hablar del caso, de la niña que había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora estaba de pie frente a él. Con mucho cuidado, le hizo más preguntas. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». Tanya le contó todo, que había estado viviendo con Tom House, que él la había manipulado y mantenido aislada, que había pasado años sin contacto con el mundo exterior. Joe sabía que tenía que hacer algo. La abrazó y le dijo: «Te prometo que saldrás de esto. Voy a ayudarte». Le aconsejó que volviera a casa esa noche como si nada hubiera pasado, para que Tom no sospechara nada. Luego, tomó el teléfono y llamó a la policía. A la mañana siguiente, el 21 de marzo de 2006, la policía llegó a la casa de Tom. Golpearon la puerta y Tom respondió desde adentro con una frase que lo decía todo: «Mierda, es la policía». Luego, abrió la puerta. Detrás de él estaba Tanya. Uno de los oficiales la miró y le preguntó: «¿Eres Tanya Catch?». Temblorosa, miró a Tom, luego al policía, y finalmente asintió: «Sí». Con esas palabras, la pesadilla de 10 años finalmente terminó. Cuando Tanya pronunció la palabra «sí», el tiempo pareció detenerse por un momento. Después de 10 años, finalmente era libre. Los policías la escoltaron cuidadosamente fuera de la casa y la llevaron a la comisaría. Mientras tanto, Tom House fue arrestado. Ese mismo día, su padre, Jerry Catch, recibió una llamada de la policía: «Señor Catch, hemos encontrado a su hija». Por un momento, Jerry no supo cómo reaccionar. Después de tantos años, casi había perdido la esperanza de que Tanya regresara con vida. Preguntó nuevamente si se trataba de una broma cruel, pero la voz al otro lado de la línea lo confirmó. Su hija estaba viva. No podía creerlo. En la comisaría, Tanya estaba sentada en una sala de espera, esperando ver a su padre. No sabía cómo sentirse. Después de tantos años bajo el control de Tom, la libertad le resultaba extraña. Tenía miedo, miedo del mundo exterior, miedo de lo que vendría después. Cuando la puerta se abrió y su padre entró, no pudo contener sus emociones. Jerry se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Tanya», dijo en voz baja. Sin decir una palabra, ella se lanzó a sus brazos. Por primera vez en 10 años, sintió lo que era estar realmente a salvo. En los días siguientes, Tanya contó a los investigadores todo lo que había vivido durante la última década. Explicó cómo Tom la había mantenido aislada, cómo le había hecho creer que nadie la estaba buscando y cómo la había manipulado hasta el punto de que ya no veía una salida. La policía registró la casa de Tom House y encontró numerosas pruebas de lo que había hecho. Hallaron calendarios donde él anotaba los días en que había controlado sus movimientos, listas de reglas que Tanya debía seguir y documentos falsificados con su nueva identidad, Nikki Diane Allen. A pesar de todas estas evidencias, Tom no fue acusado de secuestro. Las autoridades argumentaron que Tanya había ido con él por voluntad propia y que, con los años, nunca había intentado escapar activamente. Como no existían pruebas de que la hubiera retenido físicamente en contra de su voluntad, la ley no consideró que hubiera sido un secuestro. Aún así, Tom fue condenado por 11 cargos diferentes, incluyendo corrupción de menores y restricción ilegal de la libertad. Su sentencia fue de 10 a 15 años de prisión. Después de su liberación, Tanya regresó a vivir con su padre y su madrastra, Joanne, pero el reencuentro no fue tan armonioso como se esperaba. Jerry tenía una perspectiva diferente de lo que había sucedido. No podía entender por qué Tanya nunca había intentado escapar, a pesar de que en varias ocasiones tuvo oportunidades para hacerlo. Una y otra vez le hacía la misma pregunta: ¿trabajabas? ¿Salías? ¿Por qué no huiste? Tanya no podía darle una respuesta clara. La manipulación psicológica de Tom, el miedo que le había inculcado, el sentimiento de que no tenía otro lugar a donde ir, todo eso era algo que Jerry no lograba comprender. Para él, no tenía sentido que no hubiera pedido ayuda.
Con el tiempo, estas diferencias causaron tensiones cada vez mayores entre ellos. Cuando Tanya publicó un libro sobre su historia, titulado Memoir of a Milk Carton Kid, su padre se sintió atacado. En el libro, Tanya mencionó que su padre debería haber estado más presente en su vida antes de que desapareciera. Jerry se sintió insultado y la demandó por difamación. La familia con la que Tanya había soñado durante tanto tiempo volvió a romperse. Después de cumplir 15 años en prisión, Tom House fue liberado en febrero de 2022. La noticia de su liberación causó indignación, pero lo peor fue que, en lugar de mudarse a otro lugar y empezar de nuevo, Tom regresó a la misma casa donde había mantenido cautiva a Tanya durante 10 años. Para ella, esta idea era insoportable, pero lo más aterrador era que vivía a solo 15 minutos de él. «Tengo miedo todos los días de cruzarme con él», dijo en una entrevista. Después de todo lo que había sufrido, Tanya debería haber estado a salvo, pero su pasado seguía persiguiéndola. Después de su liberación, Tanya tuvo que enfrentarse a un mundo que había cambiado completamente en los 10 años que había estado desaparecida. Mientras que otras personas de su edad estaban comenzando sus primeros trabajos, estudiando en la universidad o formando familias, ella tenía que aprender a vivir de manera independiente por primera vez. Toda su forma de pensar había sido moldeada por los años de control de Tom. No solo tenía que liberarse físicamente, sino también mentalmente, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Al principio, Tanya volvió a vivir con su padre y su madrastra Joanne, pero pronto quedó claro que las tensiones familiares que existían antes de su desaparición no habían desaparecido. Su padre tenía dificultades para comprender por qué nunca había intentado escapar, y Tanya sentía que él no la entendía. Con el tiempo, se dio cuenta de que necesitaba su propio espacio para poder comenzar de nuevo. Pero incluso entonces, el pasado no la dejaba en paz. Tanya sufría de ansiedad, tenía dificultades para confiar en las personas y, a menudo, no estaba segura de cómo encajar en el mundo real. Su autoestima había sido completamente destruida y le costaba encontrar su propia identidad otra vez. A pesar de todo, luchó por recuperarse poco a poco. Buscó terapia, comenzó a conectarse con otras víctimas de abuso y trató de transformar su experiencia en algo positivo. En 2013, Tanya publicó su autobiografía, Memoria de un niño de cartón de leche. En este libro, relató su historia desde su propia perspectiva, de manera honesta y sin filtros, pero con el objetivo de ayudar a otras víctimas a no caer en la misma situación. Sin embargo, no todos estuvieron contentos con la publicación del libro. Su padre y su madrastra se sintieron atacados, en especial una parte del libro en la que Tanya mencionaba que su padre debería haber estado más presente en su vida antes de su desaparición, causó un gran conflicto. Jerry se sintió profundamente herido y la demandó por difamación. Este conflicto legal fue el punto de quiebre definitivo en su relación. Tanya había pasado años soñando con volver a su familia, pero ahora estaba sola nuevamente. A pesar de que Tanya había recuperado su libertad, nunca se sintió completamente segura. Cuando Tom House fue liberado en febrero de 2022, después de cumplir su condena de 15 años, ella esperaba que se fuera lejos y desapareciera de su vida, pero en lugar de eso, volvió a vivir en la misma casa donde la había mantenido cautiva durante una década entera. Para Tanya, esto fue una pesadilla. Saber que el hombre que la había secuestrado vivía a solo 15 minutos de distancia le provocaba un miedo constante. Cualquier salida a la tienda, cualquier paseo por la calle, podía significar un encuentro con él. «Intento seguir adelante», dijo en una entrevista. «Pero, ¿cómo se supone que empiece una nueva vida si mi pasado está viviendo a solo unas cuadras de mí?» A pesar de todos los obstáculos, Tanya se niega a rendirse. Se casó, se convirtió en madrastra de 2 hijos y trata de llevar una vida lo más normal posible. Las cicatrices de su pasado siempre estarán allí, pero ya no permiten que la definan. Hoy, Tanya usa su experiencia para ayudar a otros. Se ha convertido en una voz para las víctimas de abuso y manipulación psicológica, contando su historia para crear conciencia sobre los peligros del grooming y el control emocional. Después de perder una década de su vida, ha aprendido una lección importante. No puede recuperar el tiempo perdido, pero puede decidir cómo vivir el tiempo que le queda.